Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos saludar a nuestros invitados de inmediato. Vamos a iniciar con el señor director del Centro de Investigaciones y Consultorías de la Universidad Especial del Espíritu Santo, el doctor Fernando Espinosa. Doctor Espinosa, ¿cuál sería su primer balance de estos 2 años de la pandemia y estas medidas que se han adoptado frente a la nueva cepa del Omicron, de esta variante? Muy buen día, doctor Espinosa. Muy buenos días, Miguel, y un gusto estar con ustedes y estar acompañado con mis otros colegas en esta prestigiosa emisora. La pregunta que usted hace, para poder responder necesitaríamos muchísimo tiempo. Voy a intentar ser lo más preciso posible. Primero, yo creo que la pandemia ha causado muchísimo daño al mundo, especialmente hacia los más pobres. Hemos perdido libertades, hemos perdido riqueza, hemos aumentado la pobreza. Los niños, los jóvenes han perdido en cuanto a educación, cosa que no se va a poder recuperar durante los próximos años. Las mujeres han perdido empleo, las niñas y las jóvenes entonces han salido de los colegios y de las universidades. Aparte de eso, tenemos entonces varios miles de muertos que ya los estadísticos dicen que hay que multiplicarle por 3, y esta sería la cifra real, es decir, 6 millones de muertos en el mundo. El número real estaría en cerca de los 20 millones de muertos por causa de la pandemia. Esto es entonces, y también se ha demostrado definitivamente la inconsistencia de la globalización y de la solidaridad. O sea, Perú puso tanques en la frontera al inicio de la pandemia, cuando Guayaquil era el epicentro de la pandemia aquí en América del Sur. Perú puso entonces tanques para no dejarnos pasar, supuestamente para no llevar la pandemia. 2 años después sucede que Perú tiene 5 muertos más que nosotros y muchos más contagiados, y cada país se encerró con sus fronteras y difícilmente se manejaron. El asunto de vacunas, las vacunas se han repartido inequitativamente, mientras países ya van por la 4ª dosis, países africanos y el mismo Haití en nuestra América todavía no ha vacunado al 30% de la población. Ese es un balance entonces negativo. ¿Cuál es el balance positivo? El balance positivo es que este tipo de pandemias, este tipo de fenómenos que han existido en la historia de la humanidad, aceleran la historia. Y en el caso de la ciencia, entonces ha acelerado varias experiencias, varios experimentos, varios descubrimientos se han conseguido gracias a la pandemia. El que entonces estemos usando vacunas de RNA, de ácido ribonucleico mensajero, es un ejemplo de cómo en el futuro esta tecnología será usada para tratamiento de otras enfermedades, y las vacunas entonces están dando un giro tremendo en cuanto a eficiencia, rapidez con las que pueden producirse, y eso entonces es definitivamente bueno. Los virus siempre fueron tratados diferente a las bacterias. O sea, cuando se descubrieron los antibióticos el siglo pasado, los antibióticos permitieron que las bacterias sean controladas de diferente manera. Los virus, a pesar de algunos experimentos, entonces no se han conseguido medicamentos específicos para los virus. Usted ve que el HIV hasta el momento no tiene vacuna, tiene buenos tratamientos, pero no tiene vacuna. Y ahora entonces ya tenemos vacuna para un coronavirus, y hay una serie de medicamentos para virus que entonces, especialmente los niños, y con la aparición de nuevos virus, estaremos mejor, mucho mejor, con fortalezas específicas farmacológicas para los virus que puedan llegar. Así que esto es rápidamente. Yo estoy muy preocupado por la violencia social. No se ha estudiado aquí profundamente en el país toda esa violencia intrafamiliar que existió durante el encierro que tuvimos de todo este tiempo, y eso se irá viendo en el futuro. La pobreza, o sea, el aumento de la pobreza extrema en el país, y la baja entonces de una cantidad de ecuatorianos que están en la clase media a la clase de más abajo de pobreza, y de pobreza a pobreza extrema, costará al país entonces por lo menos 10 años más
y eso es lo que no se está entendiendo adecuadamente. Esto rápidamente, entonces, Miguel, para empezar. Doctor Espinosa, y estos contagios últimos por la variante derivada del Omicron, ¿cuánto afecta, cuánto crece especialmente en Guayaquil? En Guayaquil no ha crecido, Miguel. He revisado ya los números ayer en la noche. No ha crecido después del carnaval. Entonces lo que estamos viendo es, lo que yo pedí es esperar 2 semanas más, porque mire lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Corea del Sur. Corea del Sur ha tenido en 3 días más de lo que nosotros hemos tenido en toda la pandemia. Y Corea del Sur tiene vacunado al 90% de su población. Esa es la razón por la que la Omicron, llamémosle sublinaje, la AB2, y consigue infectar a las personas vacunadas y consigue infectar también a las personas que ya tuvieron Omicron. Por eso es que hay que dar un tiempo. Nosotros en el Centro de Investigaciones del Espíritu Santo, lo que hicimos la semana pasada fue identificar a cinco personas que estaban contagiadas con esta nueva subvariante. Por lo tanto, necesitamos 15 días más para ver si esto va caminando o definitivamente la población del país, y especialmente la población en Guayaquil, tiene una cero prevalencia natural de casi el 70%, 85% de gente vacunada y 35% con la tercera dosis. En realidad estamos protegidos, pero eso no significa que esta variante, que es de preocupación por la OMS y es variante de preocupación definitivamente por lo que está pasando en Alemania, por lo que está pasando en China, que ha encerrado a más de 60 millones de personas por esta subvariante, nosotros debemos esperar 2 semanas para poder tener una respuesta precisa sobre cuál es el daño o no daño que va a ocasionar esta subvariante AB2. Queremos dar la bienvenida al doctor César Pazimiño, genetista, investigador y catedrático aquí en la revista de Opinión Democracia. También al doctor Víctor Manuel Álvarez, portavoz del Observatorio Médico Provincial. ¿A quién le consultamos, doctor Álvarez? ¿Cuál sería su balance inicial de los 2 años de la pandemia? Y esto que nos señalaba el doctor Fernando Espinosa, el peso específico de esta subvariante de Omicron que se ha presentado en el país. Muy buen día, doctor Álvarez. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a los compañeros, a los colegas que estamos en este panel. Mire, coincidimos con el balance del doctor Espinosa. Hay que identificar cuáles fueron los efectos colaterales y negativos de esta pandemia. No solamente en el campo sanitario, vivimos una situación en el país muy crítica, muy grave, al iniciar una pandemia con un sistema sanitario muy debilitado por la falta de presupuesto, falta de insumos y por la desvinculación de los profesionales y trabajadores de la salud. Además de eso, tuvimos lastimosamente una gestión desastrosa por parte del ministro Ceballos, que obviamente incidió en el aumento de la mortalidad y de la morbilidad de los casos de la pandemia de COVID-19. Obviamente hubieron efectos colaterales económicos muy graves, efectos sociales, entre los cuales coincidimos, la situación educativa, no solamente en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, sino también en nuestros jóvenes universitarios. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de mantener un proceso educativo acorde a la situación y a la realidad del país. La situación de empleo, la situación social, que se está midiendo obviamente con el aumento de la criminalidad en el país, el aumento de la violencia en nuestro país. Se ha desviado estas situaciones por la presencia de grupos armados, de grupos de narcotráfico aquí en el país. También hay que reconocer el trabajo de los profesionales de la salud, un trabajo muy ético, apegado a su vocación, a su compromiso con la comunidad. Nosotros creemos que esa calificación de héroes creo que no fue muy acertada, porque nosotros no somos héroes. Lo que hacíamos es cumplíamos nuestro trabajo y obviamente necesitábamos la cobertura en situaciones de equipos de protección
También tuvimos alrededor de 650 médicos que fallecieron en esta pandemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir trabajando. La pandemia no ha terminado. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara y enfática en decir que la pandemia sigue y que incluso estos niveles de vacunación inadecuados en ciertos países pobres es lo que está ocasionando que se presenten nuevas variantes. Respecto a la variante Omicron, coincidimos nosotros también como observatorio y anteriormente como gremio habíamos solicitado que se deben hacer las restricción de las medidas de contención del virus, obviamente con una campaña de promoción y educación a la población. Creemos que fue muy apresurada la decisión de abrir el aforo al 100%, porque tenemos 30 días muy problemáticos. Primero, la situación del encuentro deportivo de la selección del Ecuador con Argentina en una ciudad donde existe ya se ha detectado esta subvariante de la Omicron, en la cual todavía permanece el riesgo, como lo dijo el doctor Espinosa, en unos 15 días había que ver cómo afectaba esta variante, y vamos a tener un partido de casi 90,000 personas, de las que ya hemos visto por experiencia, la mayor parte de ellas no llevan mascarillas, no existe un distanciamiento y existen factores emotivos en ese partido para que exista mayor riesgo de transmisibilidad. Luego viene la Semana Santa. Ya hemos escuchado por voceros de la Iglesia Católica que se están abriendo ya, se están programando las famosas procesiones y todos los actos de Semana Santa que también llevan aglomeran a miles y miles de personas, y esto ocasiona un riesgo. Esperemos que las cosas sigan de manera adecuada, que la comunidad tenga ese proceso de solidaridad, responsabilidad y disciplina, y que no se nos relaje mucho, porque ese es el riesgo que tenemos. Doctor Álvarez, con estas consideraciones, las medidas, las acciones tendrían que mantenerse. Por cierto, ha habido flexibilización en unas disposiciones, pero en las otras, y el seguimiento de la vacunación, que se complete las 3 dosis, etcétera, ¿esto debiera persistirse como una política este momento? Bueno, nosotros hicimos un análisis del proceso de vacunación este fin de semana y sí nos preocupa, porque tenemos un 27.8% de personas que están vacunadas con la tercera dosis, es decir, las dosis de refuerzo. No llegamos ni al 30% y hemos hecho unas medidas, hemos flexibilizado las medidas. Hemos sido nosotros claros en que todo tipo de flexibilización de las medidas debe ser acompañada de una campaña de promoción y educación a la comunidad. Es muy importante en este momento el trabajo con la comunidad. Si nosotros vamos a tener un aforo del 100% en un estadio, obviamente la comunidad tiene que mantener esa solidaridad y esa disciplina de utilizar las mascarillas, porque sabemos, y usted lo ha visto y los compañeros también lo han visto, no existen medidas de control. No ha habido nunca un control adecuado. Entonces, la responsabilidad, la corresponsabilidad, y en este momento ya es una responsabilidad individual, para que todos los ecuatorianos nos protejamos y protejamos a nuestra familia utilizando las medidas de bioseguridad ante esta flexibilización que la consideramos que fue muy pronta y muy abierta, en la que en un momento en la que tenemos esta subvariante, la BA.2, entonces creemos que fue una decisión acelerada que estaba respaldada, obviamente, o presionada por sectores económicos y sectores productivos. Bueno, una de las inquietudes tiene que ver con el uso parcial de las mascarillas. No hay un uso permanente, especialmente en espacios cerrados, lo cual resulta complicado. Quisiera ilustrar, para continuar con este diálogo, lo que el presidente Guillermo Lasso señalara respecto de los últimos acontecimientos en cuanto a la pandemia. Todos los eventos deportivos, todos, incluido el próximo partido de Ecuador, de la selección ecuatoriana de fútbol con Argentina, todos los restaurantes, centros comerciales, cines, sitios de entretenimiento y lugares de trabajo, a partir de ahora tendrán un aforo del 100%. El uso de la mascarilla
y la aplicación de medidas de bioseguridad se mantienen por precaución. Todos los indicadores nos pudieran decir no hace falta, pero no sería lo correcto. Tenemos que mantener esta costumbre de la mascarilla, de lavarnos las manos con frecuencia, desinfectarnos las manos con alcohol. Sin embargo, puedo anticipar que también se está analizando el levantamiento de esta medida para los próximos meses. Eso dijo el presidente Lasso, en donde hay esta apertura del 100% en zonas abiertas. Pero también la ministra de Salud, Jimena Garzón, dio su punto de vista respecto del momento que está pasando el Ecuador en la pandemia. Las buenas noticias es que es extremadamente sensible a la vacunación, por lo tanto nosotros seguimos invitando a las personas a que se vacunen. En la semana 10 tuvimos 5.182 casos, de lo que en la semana 3 tuvimos casi 52.000. Entonces, el manejo ha sido bueno, la vacunación ha ido espectacularmente bien. En hospitalización en general tenemos un 13% de ocupación. En cuidados intensivos tenemos un 29% y en cuidados intermedios tenemos un 9%. Bien, seguir invitando a vacunarse, doctor Fernando Espinosa. ¿No sería bueno que el Estado también, frente a la reducción del número de vacunas, especialmente en tercera dosis, que el Estado ecuatoriano, las brigadas, vayan para seguir vacunando en estas condiciones? Miguel, es importantísima la tercera dosis. Se está demostrado científicamente que los anticuerpos descienden dramáticamente a partir del sexto mes. Entonces, la tercera dosis es indispensable todavía más cuando el 100% de las muestras que nosotros corrimos para la secuenciación del virus, todos fueron Omicron. O sea, la Omicron ha desplazado Delta, Gamma, Andina de Nueva York y tenemos solo Omicron dentro de las muestras que nosotros corrimos. Y esta muestra afecta, burla el sistema inmunológico de los vacunados. Si están con un 40-30% de protección, van a enfermar. Entonces, la tercera vacuna, y eso es así como se hizo toda esta comunicación para conseguir a estos millones durante los primeros 100 días, eso es lo que tienen que hacer ahora para insistir en la tercera dosis, que definitivamente, científicamente está comprobado que es indispensable, no necesaria, indispensable para la protección. El mejor ejemplo de esto es, de nuevo, Alemania y Corea del Sur. Y mire, China con 4.000 contagios diarios, ellos cierran. Corea del Sur tuvo 400.000 contagios diarios la semana pasada, insisto, con el 90% de vacunación. Entonces estamos ante un virus que, si bien no causa muertes, y ese es el otro punto, ¿por qué Corea del Sur puede entonces decir que tiene 400.000? Porque ellos hacen test gratis y rápido a toda la población. Aquí, en cambio, la gente está cansada de gastar, no cansada, sino que ya no tiene $40 o $45 para hacerse la prueba, y como ya hemos comunicado que es una gripe fuerte, que al tercer día está bien, entonces ya no se hacen la prueba. Entonces los números son mentirosos, sobre cuántos contagios estamos teniendo, porque la gente no, hay una subvaloración de lo que estamos. Así que usted tiene razón, las vacunas en tercera dosis es importante, y el asunto de cuarta dosis puede esperar, dedicado exclusivamente a personas que en realidad, a grupos selectos que necesitan la cuarta dosis, como son de enfermedades colaterales, que están en quimioterapia. Los médicos deberían ponerse, las enfermeras, todo el sistema que está enfrente de esta pandemia, deberían entonces ponerse ya una cuarta dosis. El resto de la población puede esperar, y quiero tomar las palabras del colega que dijo, la OMS no ha dicho que la pandemia se ha acabado. O sea, si al mismo tiempo que nosotros entramos en pandemia, porque la OMS dijo que estábamos en pandemia, no podemos nosotros unilateralmente decir ya no hay pandemia, cuando tenemos que esperar que sea la OMS la que nos diga no hay pandemia. Hay que ser coherente, yo creo.
Quiero dar la bienvenida al doctor César Pazimiño, genetista, investigador y catedrático. Doctor Pazimiño, ¿cómo ve este momento que estamos atravesando al cumplirse 2 años de la pandemia, con esta presencia de la subvariante del Omicron y esta necesidad, se ha recalcado la necesidad de incrementar, cumplir con la tercera dosis quienes no lo han hecho? Y no ha habido mayor presencia, al contrario, se ha reducido los niveles de vacunación, a sabiendas también de que sí se cuenta con las dosis necesarias. ¿Cómo afrontar este momento, doctor Pazimiño? Muy buen día. Hola, buenos días. Bien, pienso que está muy claro para las personas que están manejando el tema de la pandemia y que son los expertos en realidad en el mundo sobre la pandemia, que no ha terminado la pandemia ni nada menos, ¿no? O sea, la pandemia sigue, hay más bien un terreno muy propicio para que aparezcan nuevas variantes. Justamente el tema de esta lucha entre el huésped y el virus hacen que la presión de la inmunidad, sea porque ya hay muchas personas contagiadas, sea porque ya están vacunadas, hay una presión sobre el virus trata de evadir la inmunidad para sobrevivir y pueden aparecer nuevas variantes. El hecho de relajar las medidas de bioseguridad son un campo propicio para que el virus pueda generar otras variantes, porque claro, su material genético hace que sea posible esto. Entonces, yo creo que es el mejor momento para insistir en que el tema de la vacunación tiene que completarse lo más alto posible, llegar al 95% de la 90-95% de la población. Eso va a permitir que cerquemos al virus, y probablemente esto ya se había anunciado desde mucho antes, que exista la necesidad de una nueva vacuna con una, para decirlo así, reingeniería genética de la vacuna, que pueda proteger a las nuevas variantes que podrían aparecer, incluida la Omicron y su nueva variante de ella misma, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que tenemos que estar claros que podría ocurrir, y que podríamos tener una vacuna anual, pero todavía tenemos que ver cómo está el tema de las cifras de la pandemia. Por ahora en el Ecuador es verdad que se ha bajado el tema de contagios, estamos, digamos, la curva está como en el mejor momento, pero eso no significa que tenemos que relajarnos. Doctor Pazimiño, ¿cómo acometer, cómo lograr completar al menos la tercera dosis para que se refuerce frente a esta pandemia que no ha terminado? Bueno, yo creo que siempre hemos hablado del tema de responsabilidad ciudadana, ¿no? Creo que es una cosa muy importante que los ciudadanos entiendan que el estar vacunado es la mejor manera de protegerte de los riesgos que tiene esta enfermedad, el riesgo de hospitalización, el riesgo de muerte. Todavía tenemos un riesgo de muerte de 2.4% más o menos. Entonces, quiere decir que la vacunación es una manera de combatir al virus y proteger a tu vecino, a tu pariente, a tus hijos, etcétera. Entonces creo que hay que insistir en el tema de la vacunación, la necesidad de seguir en este plan de la vacunación, ¿no? Y a la población también advertirle que no es verdad que la pandemia ha terminado. También hay que estar claros que infectarte con este virus te puede traer consecuencias posteriores, el post-COVID que tanto hablan, pero también las secuelas que puedes tener con
si te infectas de este virus, ¿no? Que ya están descritas muchas, el tema de debilidad, el tema de dolores musculares, articulares, problemas respiratorios, de cansancio. Entonces sí hay unas cuestiones de las secuelas que deberían las personas ponerse como un poco a pensar responsablemente, que el tema de una infección por un virus que es nuevo para la humanidad, que es complejo, que tiene unas posibilidades de variación genética tan amplia, deberíamos tener la conciencia suficiente para dar los pasos para protegernos. Y la vacunación creo que es la mejor opción. Y si aparece una cuarta, pues hay que ponerse la cuarta. Y si aparece una quinta, habrá que ponerse la quinta. Pero hay que proteger la salud individual y la social por esta responsabilidad ciudadana. Doctor Víctor Manuel Álvarez, ¿cómo seguimos con este desafío? ¿Cómo lograr un mayor número de vacunados, especialmente en la tercera dosis que decíamos? Porque a veces se afloja por un lado, aun cuando la autoridad de salud dice seguimos vacunando, hay las dosis, pero si no concurre la gente, ¿cómo lograr aumentar el número de vacunados? Bueno, coincidimos con el doctor César Pazmiño. Es necesario motivar a la población, motivar a la comunidad para que acuda a los centros de vacunación. No solamente este proceso se lo hace de acuerdo a declaraciones, a decir que tenemos buen éxito y que ha habido miles de personas vacunadas, pero los datos no nos dan eso. Mire, no llegamos ni al 30% de personas vacunadas con la dosis de refuerzo, y eso nos preocupa porque, según los especialistas y lo que han dicho en este panel, obviamente la protección de las vacunas es muy importante para disminuir la transmisibilidad y obviamente también disminuir la sintomatología y el riesgo que nos puede ocasionar. Infectarse con cualquier variante del COVID, del SARS-CoV-2, obviamente es una ruleta rusa, no sabemos qué es lo que va a pasar. Creemos que además de las medidas de promoción, porque es necesario promover en la comunidad, manifestar las bondades de la vacuna, retirar esos mitos que se los ha creado, no solamente de los efectos colaterales y de otros mitos, incluso de ciencia ficción que se ha dado, sino también de que si usted ya tuvo 2 veces, estuvo vacunado y le dio el COVID, usted ya está protegido y no necesita. Necesitamos trabajar en ese sentido, necesitamos que la población sepa la importancia de mantenerse vacunado y de acudir a todas las convocatorias para estas dosis de refuerzos, que puede ser tercera, cuarta, quinta, las que sea, porque ese es un elemento importante. Además de eso, debemos dejar también salir de los centros de vacunación hacia la comunidad. Si la comunidad no va a los centros de vacunación, pues los vacunadores vayan a la comunidad y hagan un proceso casa a casa, en comunidad, en campo. Eso es importante, pero también necesitamos motivar a la población para que mantenga las medidas de bioseguridad, no solamente por precaución, sino por seguridad. Las medidas de bioseguridad son esas. Seguridad es el único método en el cual usted no puede infectarse, el método de barrera, mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos. Creo que es importante, y esa es una de las debilidades que ha tenido el sistema sanitario y la autoridad sanitaria, de hacer campañas de motivación, campañas de promoción a la comunidad de las bondades que se tiene tanto de la vacuna como de las medidas de bioseguridad y de la necesidad de que la comunidad sea una comunidad responsable, disciplinada y solidaria. Doctor Álvarez, en unos casos todavía la segunda dosis de refuerzo y en otros la tercera dosis. Así es, tenemos aproximadamente el 77% de personas vacunadas con segunda dosis, más del 84% con primera dosis, pero de ese universo tenemos que solamente no llegamos ni al 30% de la tercera dosis. Y la tercera dosis es la dosis de refuerzo. Han pasado ya más de 6 meses y, como lo dijo el doctor Espinosa, lo dice el doctor César Pazmiño, la inmunidad va disminuyendo, la inmunidad natural va disminuyendo. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Fortalecer la inmunidad y obviamente proteger al cuerpo ante el ataque del virus. Y obviamente cuando le protege el ataque del virus, también estamos protegiendo la capacidad del virus para que mute. ¿Por qué tuvimos la Omicron? ¿Dónde se inició la Omicron? ¿Dónde se inició la Delta? Pues en países
donde el nivel de vacunación, el porcentaje de vacunación es extremadamente bajo. Doctor Fernando Espinosa, ¿cómo acometer con campañas de promoción, de sensibilización, de concienciación que permita seguir enfrentando en estos momentos la pandemia? Es difícil este momento, Miguel. Una vez que yo salgo y digo que pueden estar estadios llenos, restaurantes llenos, cines llenos, y ahora yo decido que se ponga la tercera dosis, que en pocas semanas voy a quitar la mascarilla, y ahora yo como le digo, oiga, vaya a ponerse la tercera dosis. Yo creo que este momento va a ser una lucha contra marea, o sea, vamos a nadar contra marea nosotros, ¿no es cierto? Usted como comunicador, nosotros como investigadores, de qué es lo que tiene que pasar durante las próximas semanas. Yo había hablado la semana pasada, una vez que el centro de la Universidad de Espíritu Santo detectó esta subvariante, en el sentido de que era recomendable esperar 2 o 3 semanas para empezar a tomar ese tipo de decisión. El centro sí aconsejó, primero, manejar la pandemia, segundo, abrir el turismo, tercero, abrir las universidades, las escuelas y los colegios. Era necesario, o sea, había que ir avanzando en todo eso, debido a que no podíamos esperar más ya con la seguridad que teníamos. Pero de ahí a decir, señores, vamos a la fiesta, hay un océano de diferencia, ¿no? Así que la pregunta suya, yo creo que es complicada responder, debido a que ya hemos dicho, y está bien, ¿no? Y la ministra y el presidente tienen los números adecuados cuando dicen que apenas existieron 4,000 infectados o contagiados la semana pasada, pero insisto, ese número es mentiroso, porque ese número no detecta la realidad, porque la gente ya aprendió que si yo tengo una gripe, no gasto los 40 o los $60 en hacerme la prueba. Así que ese número no es real. Si tuviéramos pruebas gratis, seguramente tendríamos un número mayor. Doctor César Pazmiño, sobre este tema, ¿cómo lograr campañas de promoción, de concienciación, a fin de que se entienda el momento que seguimos viviendo? Y como ha dicho el doctor Espinosa, quizás los anuncios de el aforo en eventos públicos del 100%, si es que paralelamente no se afronta el avance de la vacunación en segunda y tercera dosis, ¿va a resultar infructuoso esto? Bueno, hay muchos países que, contrario a lo que está pasando aquí en el Ecuador, han hablado de que se tiene que hacer pesquisajes, rastreos poblacionales del virus, y no justamente con este relajamiento de las medidas al extremo de decir prácticamente todo ya está bien y el Ecuador va a salir con estas medidas hacia adelante. Entonces yo creo que tenemos que insistir en el tema del pesquisaje del virus, tenemos que seguir haciendo pruebas, las personas deberían participar y por supuesto el Estado tiene que proporcionar los exámenes de la manera más conveniente para la población. En el caso de la salud, como es gratuita, tienen que ser exámenes gratuitos y las personas tienen que seguir haciéndose para incluso poder descubrir algún momento si es que hay una variante propia nuestra, como por ejemplo Israel anunció que existía una variante nueva, y tomaron las medidas justamente poblacionales para evitar que se siga contagiando. Ellos ya están por la 4ª vacuna generalizada. Nosotros estamos pensando en esa 4ª vacuna. Entonces yo sí creo que siempre hemos defendido que esto de decir ya todo va a ser al 100%, ya no pasa nada prácticamente, es un mensaje engañoso a la población, porque la población se relaja, piensa que el virus no tiene ninguna implicación en la salud y eso promociona incluso los contagios, más aún con una variante que se calcula que es 3 veces más contagiosa que la variante Omicron que teníamos. Entonces, sí hay una cuestión ahí, creo, de mayor responsabilidad desde el sector de la salud, de
del sector gubernamental, que tiene que insistir en el tema de las medidas de bioseguridad. El tema de la mascarilla es genial en realidad en el tema del contagio, cómo ha funcionado. Así es que creo que eso sumado a las pruebas que debería seguir haciéndose, el trabajo de la genómica en realidad del virus es trascendente, importante para el país, para saber cómo se están comportando las variantes del virus este. Y entonces creo que con ese panorama, con mayor responsabilidad de las personas, con mayor claridad y sinceridad del gobierno hacia la pandemia y las consecuencias que pueden traer a la salud de la población, yo sí creo que este anuncio de que ya no está pasando nada es un poco complejo para las personas. Además es una información un poco contradictoria, ¿no es cierto? Dices, ya aforo 100%, pero quítese la mascarilla en los lugares abiertos y al mismo tiempo te están hablando de las secuelas del COVID. Entonces tiene que haber en ese sentido una directriz racional, ¿no? O sea, basado en los datos científicos, y los datos científicos no dicen que la pandemia ha terminado. Doctor Víctor Manuel Álvarez, ¿cómo lograr una información coherente? Se ha señalado que hay información contradictoria, información coherente con decisiones coherentes que permitan seguir afrontando con éxito la pandemia. Bueno, insistimos, para controlar la transmisibilidad del virus se necesita 3 pilares: las medidas de bioseguridad, la vacunación y obviamente una detección oportuna y precoz de los casos. Si nosotros como Estado no invierte en la detección oportuna de los casos, obviamente el proceso no va a estar adecuado. Como lo dijo el doctor Espinosa, las cifras son engañosas. No tener una suficiente cantidad de pruebas de detección y muestreo y de testeo para la población, poner barreras para que no se pueda realizar, mire, que tiene que acudir al centro de salud, que tiene que haber un diagnóstico, con todas las situaciones de la realidad del proceso de salud aquí en el país. Eso demora tiempo, crea también problemas en la persona, y la persona no acude. Y con la otra información de que simplemente es una gripecita y que no hay que tener problema, obviamente en una familia con un sueldo básico de más de $420, hacerse 4 exámenes de $40 sale casi prácticamente el 50% de su salario mínimo vital. Lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que hacer, obviamente, es primero sincerar los datos, hacer pruebas de muestreo, pruebas de detección oportuna, porque ahí nosotros podemos identificar las zonas calientes donde existen este tipo de incremento de los casos y obviamente hacer respuestas epidemiológicas adecuadas. Insistimos nosotros, creemos que todo depende de cómo el Estado y las autoridades indiquen la información. Coincidimos, si es que se dice ya la situación está controlada, el Omicron simplemente es una variante que no tiene riesgo, ya podemos abrir los estadios, ya vayan a las discotecas, y de aquí a unos meses, según los indicadores, porque eso también, según los indicadores en este momento ya podríamos relajarlos más. O sea, los indicadores todavía no nos da. Tenemos en la ciudad de Quito aproximadamente, entre comillas, un 10% de transmisibilidad. Todavía no llegamos al 5%, que es lo ideal para el retiro de las mascarillas. Entonces la población va asimilando de una manera inadecuada, se está creando un falso sentimiento de seguridad, y eso obviamente se traduce en lo que nosotros observamos en la calle. Mucha gente que ya está sin mascarillas, mucha gente que ya evita el distanciamiento, los jóvenes que ya están nuevamente en sus reuniones, el incremento. Mire que esto es importante. El incremento de los casos de trauma en nuestros hospitales es espectacular. Traumas por ingesta, por accidentes de tránsito, por estados etílicos, etcétera, ha aumentado de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque esto también es un reflejo del relajamiento que tiene la población, que no solamente está afectando en la situación del COVID, sino también está afectando en algo que habíamos disminuido en la pandemia, que son los casos por trauma. Ya, frente al momento que vivimos, cuando hay que hacer conciencia de que la pandemia no ha terminado, doctor Fernando Espinosa, ¿cuál sería su llamado, su alerta, llamado de atención? Porque
quizás no terminamos de entender lo que ha sido y sigue siendo este momento, aun cuando hayan bajado los casos, la mortalidad, un llamado de atención frente al momento que seguimos viviendo en pandemia. Lo primero es reconocer lo que nosotros tres, tanto el doctor Pastiño como el doctor Álvarez y yo hemos dicho en esta reunión, en este foro, es que la pandemia no ha terminado. Y eso tiene que quedar clarísimo para la población. Mientras todavía existan 3.000 millones de personas que no se han vacunado, y como dijo el doctor Álvarez, ahí es donde van a aparecer las nuevas variantes. Es ahí el peligro que aparezca una variante letal, mortal, diferente al Ómicron, diferente a la Delta, y esto puede acabar entonces con todo el proceso que hemos hecho hasta ahora. Entonces, reconocer que la pandemia no ha terminado. Yo creo que hay que insistir en las últimas palabras del presidente cuando dijo que debemos usar mascarillas, que debemos lavarnos las manos, que debemos respetar las normas de bioseguridad. Por lo menos insistamos en eso. Insistamos en que la mascarilla es indispensable y que las normas de bioseguridad. Mire, acabo de entrar al aeropuerto yo y ya no me han pedido ni el carnet de vacunación. No, y he tomado unas fotos para mandarle después de cómo nadie está respetando la distancia. O sea, todo el mundo está aglomerado, grupos conversando, gente sin mascarilla. ¿Por qué? Porque ya dijimos que podemos ir al fútbol al 100%. Entonces, los mensajes contradictorios es lo peor. ¿Por qué? Porque la persona entonces se va por lo más simple, por lo más sencillo, y hay que reconocer que la población está cansada de todo esto. Y si me das un poquito, una ventana de libertad, yo voy a tomarla y transformarla entonces en un ventanal inmenso. Pero personas que estamos reunidas en este momento aquí, el doctor Álvarez, el doctor Pazmiño y yo, lo que estamos diciendo es que es primero la salud humana. Primero entonces debemos confiar en nuestras autoridades de que nos están guiando por el mejor camino, y eso entonces tal vez hay que releer e insistir en que la corresponsabilidad es importantísima durante las próximas semanas. En dos semanas, Miguel, yo creo que estaremos mucho más cerca de esa luz que nos dé la tranquilidad. Yo creo que debimos haber esperado 2 semanas. Yo no pedí más que 2 semanas. ¿Qué tal si le convocamos en 2 semanas al doctor Fernando Espinosa para seguir hablando de esto, este llamado de atención que ha formulado? Quiero agradecer el aporte siempre valioso del doctor Fernando Espinosa de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. El doctor César Pazmiño, ¿cómo lograr dentro de esta alerta, esta pandemia, un llamado de atención? Y aquí, como señalaba el doctor Álvarez, como ha señalado el doctor Espinosa, aquí es fundamental mantener las medidas de bioseguridad y también los controles, no solo en la ciudadanía, obligación de respetar estas medidas, sino también en las autoridades, los controles, las verificaciones, que de alguna manera ya nos estamos relajando, doctor Pazmiño. Bueno, existen ejemplos de países que están incluso volviendo a confinar, ¿no? China confinó 50 millones de personas, o sea, el doble, más del doble de lo que es el Ecuador. Entonces significa que hay una alerta de salud todavía que está rondando en el mundo, y no es el tema de que pasamos ya el problema, pasamos ya la pandemia. Entonces creo yo que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, las medidas de control, tenemos que estar conscientes del tema de la vacunación, y sobre todo las autoridades tienen que priorizar la salud sobre todo lo que esté ocurriendo. O sea, sin salud no va a haber toda esta apertura económica y financiera que se quiere, ¿no? Que el país recupere. Siempre se nos habla, es que tenemos que recuperar, pero recuperar sin salud no es un buen negocio. Es lo peor que podría pasar en el país, es que empiece nuevamente a subir los contagiados, empiecen a colapsar los sistemas de salud y empiece a morir personas. Entonces, eso es una cuestión que todavía no sabemos si va a pasar. Fernando decía en 15 días,
tenemos que tener un tiempo prudencial de espera, ¿no? El tema es que las cifras tienen que bajar, ya dijo Víctor, que al 5%, y el 5% significaría que tenemos un control bastante adecuado sobre la pandemia, pero no significa incluso ahí que la pandemia terminó, porque estamos rodeados de países que todavía no tienen controles tan adecuados. En eso, por fortuna, el Ecuador se ha portado bien, digamos así, con el tema de la vacunación y el tema cómo ha ido controlando la pandemia. Pero si es que nos relajamos, estamos rodeados de países que no tienen la misma opción, estamos desplazándonos a otras partes, estamos haciendo reuniones ya casi sin control de ningún tipo, no estamos viendo si las personas están o no vacunadas, y eso es otra vez el tema del mejor campo para que el virus también diga, muy bien, yo ahora puedo invadir con otra variante, me adapto mejor a los sistemas inmunitarios de las poblaciones y probablemente lo mejor sería que el virus vaya a estas mutaciones que se llaman purificantes, es decir, que van desapareciendo la agresividad del virus, pero podría ser que no, que aparezca una variante que sea mucho más agresiva. Y si es que bajamos las medidas de control, esperemos que no pase, tendríamos que otra vez replantearnos todo el tema de cómo estamos manejando las medidas de control social. Vuelvo a decir, China primero confinó 3 millones de personas, después 17 millones de personas y después 50 millones de personas. España tiene una problemática curiosa también. Italia también dice que tiene que tener las medidas de bioseguridad en algunos sitios, y esperemos que en el Ecuador todas estas medidas que se han tomado vayan en beneficio de las personas, y tendríamos que evaluar esta problemática en unas semanas más. Así es. Hay que ver cómo están las cifras. Doctor Víctor Manuel Álvarez, ¿cómo llamar la atención a todos, a la comunidad, autoridades, los controles, para entender el momento que seguimos viviendo, evaluar más adelante y pasar sobre bases ciertas? Su llamado, por favor. Bueno, el llamado a la comunidad de que no se relaje, que el país no puede ser una isla, nosotros no podemos ser el único país en el mundo en el cual la pandemia ha desaparecido. Debemos mantener y conocer. Nosotros debemos tener cuidado en el sentido, y debemos manifestar que debemos aprender las experiencias de los otros países. Necesitamos trabajar en ese sentido, necesitamos la corresponsabilidad, la disciplina, la solidaridad de todos los segmentos del país y seguir adelante, porque esto todavía tenemos un poco de tiempo más y necesitamos seguir en estos procesos de prevención y promoción para seguir manteniendo esa curva de disminución de los casos. Lo importante es decir al país, y queremos recoger lo que se ha dicho esta mañana, un llamado de atención, porque la pandemia no ha terminado y las medidas de bioseguridad, con todos los controles, deben continuar. Si bien hay necesidad de una apertura económica, como se ha dicho esta mañana, la salud de los ecuatorianos es fundamental para cualquier apertura económica, social y en todos los campos. Muchas gracias por el aporte al doctor César Pazimiño, al doctor Víctor Manuel Álvarez y al doctor Fernando Espinosa, para seguir hablando de esto, que no podemos aflojar ni perder de vista, la pandemia por el COVID-19. Muchas gracias. Gracias también. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, aquí este lunes 21 de marzo. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con otro de los temas candentes. La coyuntura política, hacia dónde marcha el Ecuador con esas acciones desestabilizadoras que se buscan y que no hay norte cuando el país necesita certeza y confianza para avanzar.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela, un servicio de primera